Hola chicos, vamos con la segunda clase de fotosíntesis en la que solo vamos a ver pues realmente dónde está la magia de la fotosíntesis en los pigmentos, los fotosistemas y la membrana tilacoidal, y lo que hace que a partir de moléculas inorgánicas como el CO2 y el agua vayamos a fabricar, las células fotosintéticas vayan a fabricar materia orgánica. ¿Qué vamos a aprender? Bueno, pues vamos a ver los tipos de pigmentos que hay, qué es un fotosistema, los tipos de fotosistemas, tanto una cosa como otra ha salido en selectividad tal cual. Vamos a ver cómo es la membrana tilacoidal y el concepto de cadena transportadora de electrones y la fotofosforilación, que ya nos meteremos en la siguiente clase con ella, ¿vale? Bueno, en la fase luminosa, acordaros, era una fase que necesitaba luz, que necesitaba para captar esa energía unas moléculas que eran los pigmentos, que se agrupaban en fotosistemas, y gracias a ello eran capaces de hacer un transporte de electrones en la cadena transportadora de electrones que iban a fabricar ATP, gracias a la ATP sintetasa y poder reductor, NADPH. ¿Vale? Eso es lo que, además, lo que ocurre en la fase luminosa. Además, acordaros que los electrones normalmente son dados por una molécula, en la mayoría de los casos el agua, y al romperse esa molécula y ceder los electrones, lo que sale es el oxígeno que se desprende al medio. Luego vamos a ver en la siguiente clase que hay dos tipos de fotofosforilación, la acíclica y la cíclica. Y veremos por qué es necesaria cada una de ellas. En cuanto a los pigmentos fotosintéticos, bueno, pues son moléculas, ahí tenéis esa verde, es la clorofila, hay de dos tipos dependiendo de, bueno, pues un radical que tienen en el ciclopentano, en el anillo tetrapirrólico, y tienen un átomo de magnesio, que es lo que le da el color verde, y si os dais cuenta tienen dobles enlaces, uno sí y uno no, denominados dobles enlaces conjugados, y eso, el que que la molécula tenga dobles enlaces conjugados, hace que sea capaz de absorber la luz, de excitarse y de, en algunas ocasiones, ceder electrones. Tienen la capacidad de absorber la luz porque tienen dobles enlaces conjugados. Dobles enlaces, uno sí y otro no. Los amarillos son otro tipo de pigmentos, que son los carotenoides. Acordaros que ya lo vimos en los terpenos, cuando vimos los lípidos insaponificables. Si os dais cuenta, os acercáis a la pantalla, también veréis que tienen dobles enlaces conjugados, es decir, uno sí y otro no, lo cual le va a dar la misma característica, es decir, van a ser capaces de absorber la luz. Los electrones de estos enlaces conjugados necesitan muy poca energía para excitarse y ascender a niveles superiores de energía. Y a veces, cuando saltan a un nivel muy superior de energía, pueden pasar a otro. Bueno, pues la clorofila es verde, son tetrapirroles unidos a un átomo de magnesio, como veis, y a un fitol, que también lo vimos en los terpenos, y son capaces de absorber entre 640 y 700 nanómetros. Eso hace que la luz que reflejen, que hace que el color que nosotros vemos la clorofila sea verde, de color verde, ¿vale? Y hay dos tipos de clorofila, la clorofila, al menos en plantas, la clorofila A y la clorofila B. Si os dais cuenta, es una molécula también anfipática, porque tiene el anillo tetrapirrólico, que es hidrofílico, mientras que el fitol es un lípido, toda esa cadena que va colgando ahí es un lípido y por lo tanto es una cadena hidrocarbonada, acordaros, y por lo tanto pues no le gusta el agua y está es lipídica y es por lo tanto una molécula anfipática que forma parte de las membranas, en este caso de la membrana tilacoidal. ¿Vale?
Bueno, y tenéis nuevamente, soy un poco pesada, el anillo de porfirina es el tetrapirrólico, y su función es absorber la luz, y luego la cola de fitol mantiene la clorofila integrada dentro de la membrana fotosintética. Los dobles enlaces alternativos, que ya hemos dicho que son conjugados, permiten la descolocación de los electrones, favoreciendo la pérdida de uno a otra molécula, que puede ser una. Los carotenoides, pues, son tetraterpenos, son los carotenoides y las xantofilas, que absorben la luz entre 450 y 490 nanómetros de longitud de onda, y eso hace que nosotros las veamos de color amarillo anaranjado, ¿vale? ¿Qué función tienen los carotenoides? Pues que completa el espectro de absorción de las clorofilas y las protege de su fotodestrucción. Por eso, cuando llega el otoño, cuando ya empiezan a perder la actividad los árboles, se van destruyendo, lo más lábil es la clorofila, y las hojas verdes empiezan a tener un color amarillo, anaranjado, rojizo, y eso no tiene otra causa que es que la clorofila desaparece, y lo que más resiste es el anillo, son los carotenos y las xantofilas, y por eso se vende. ¿Vale? Bueno, ahí veis los espectros de absorción. Nosotros en plantas tenemos la clorofila A, la clorofila B y los carotenoides, que ya os digo que protegen y además aumentan el espectro de absorción. Esta clorofila F, estas clorofilas de aquí, de alrededor de 700, están en las algas, con lo cual no nos vamos. Bueno, pues los pigmentos no están sueltos en la membrana tilacoidal, sino que están unidos por proteínas, formando grandes bloques que se llaman fotosistemas. La unidad fotosintética del cloroplasto, la unidad de absorción de luz del cloroplasto, es el fotosistema. Es el conjunto de pigmentos y de proteínas que los mantienen. Y hay dos tipos de fotosistemas, los veremos. El fotosistema 1, que ya veréis que está el segundo, pero fue el primero que se descubrió y por eso se llama fotosistema 1, que tiene una clorofila en el centro de reacción que absorbe a 700 nanómetros, que se llama P700, y el fotosistema 2, que es el primero que actúa, tiene una clorofila en el centro de reacción que absorbe a 680 y se llama P680. Bueno, lo interesante de los componentes del fotosistema es que tienen un complejo antena y tienen un centro de reacción. Os comento, yo creo que lo tengo puesto en los apuntes, cuál es la actuación del complejo antena. El complejo antena tiene la función de recoger todo el espectro de luz visible que le pueda llegar, o al menos de la longitud de onda a la que puede absorber. Ahí están todos los pigmentos, un montón de carotenoides, un montón de clorofilas. Bueno, actúan, para que os hagáis una idea, como si tuviéramos, ya os lo puse este ejemplo, como si tuviéramos una bandeja llena de vasos de agua, no están llenos todos, y nosotros lanzamos, por ejemplo, un hueso de aceituna. Claro, como es amplia la bandeja, probablemente acierte o le dé, a lo mejor no tiene por qué entrar, a uno de ellos. Y eso provoca una agitación de los vasos que se va transmitiendo de uno en otro. Eso es lo que hace el complejo antena. En el centro de reacción lo que hay es una clorofila que es capaz de que cuando se excita ceder electrones. Es como si dentro de esa bandeja que os he comentado antes hubiera un vaso que está lleno a rebosar. Cuando el fotón, el hueso de aceituna, ha impactado en cualquier vaso del complejo antena, se ha empezado a vibrar todo hasta que esa vibración se ha transmitido a la clorofila del centro de reacción, al vaso totalmente lleno de agua, y se derrama ese agua, se suelta el electrón y hay una molécula que es capaz de recogerlo.
que es lo que se conoce como aceptor primario de electrones, de coger ese agua. Claro, ese vaso que estaba lleno del todo, esa clorofila del centro de reacción, se ha perdido el electrón al excitarse, necesita rellenarse y necesita un dador de electrones. Pues se rellena ese vaso y en nuestro fotosistema es concretamente el agua el que se rompe, cede los electrones y rellena nuestra clorofila del centro de reacción y el oxígeno sale y se desprende, ¿vale? Entonces en el centro de reacción hay una clorofila que es capaz de al excitarse soltar un electrón, una molécula que es capaz de recogerlo y otra molécula que es capaz de rellenar con un electrón nuevo esa clorofila que se ha vaciado. ¿Entendéis? Ahí están en el centro de reacción las clorofilas dianas, que pueden ser P600 o P700, dependiendo del fotosistema donde estemos, el aceptor primario de electrones que los recogen, ¿vale? Y un dador primario de electrones. Bueno, pues el complejo antena, os lo vuelvo a repetir, aunque ya os lo he comentado, está formado por la mayoría de los pigmentos del fotosistema y se encarga de recoger la luz de todas las longitudes de ondas posibles y de excitarse. Solamente se excitan, no sueltan electrones. Y transmiten esa excitación al centro de reacción. Ahí pues las distintas clorofilas y están los carotenoides. Y luego el centro de reacción está constituido, realmente el centro de reacción es una trampa de energía. La energía transferida por el complejo antena, la excitación, la vibración transferida por el complejo antena se utiliza para excitar un electrón, para excitar la clorofila del centro de reacción, lanzar un electrón a la cadena transportadora de electrones. Lo recoge primero. Está constituido, como hemos dicho, por las dos clorofilas dianas, la P600 o la P700, que cuando absorben la energía transmitida por el complejo antena se excitan y ceden electrones. Un aceptor primario de electrones que recoge esos electrones y los lleva a la cadena transportadora de electrones. CTE es cadena transportadora de electrones y eso se tiene que rellenar por un dador primario de electrones que recarga los electrones. Hay dos tipos de fotosistemas, como hemos dicho, el fotosistema 2, que es el primero que actúa, pero es el segundo que se descubrió, que tiene la clorofila P680, tiene dos moléculas, y en él, además, se produce la rotura del agua, que cede los electrones a la P680 y hace que salga el oxígeno. Los electrones esos ya van a ir por la cadena transportadora de electrones hasta el aceptor final de electrones, que será, no sé si lo veis ahí al final del todo, el NADP, transformándose en NADPH. Y el fotosistema 1, que tiene dos clorofila diana P700, ¿vale? Bueno, ahí tenéis el dibujo de cómo se produce la fotofosforilación. Deberíais de saber dibujarlo, ¿vale? Luego os pongo otro dibujo más sencillo. En la parte de arriba tenéis el estroma del cloroplasto, en la parte de abajo el espacio intratilacoidal, lo que hay dentro de los tilacoides, y la membrana es lo que tenéis representado ahí, la membrana tilacoidal. Ves que están los fotosistemas, el 2 y el 1, que tienen una antenita, que realmente es el complejo antena que coge la luz, ¿vale? Y luego entre ellos hay una serie de moléculas, la plastoquinona, la veis, el citocromo BF, la plastocianina, que transportan los electrones. Y por último, al final, veis que hay una vieja conocida nuestra, que tiene forma de chupachú, que es la ATP sintetasa o las partículas F. Tiene la misma, vais a ver que en la próxima clase, que la forma de fabricar ATP y la forma de fabricar ATP es muy parecida a la de la mitocondria, pero al contrario, y por lo tanto necesita energía de fuera, necesita la energía de la luz. Entonces, fotofosforilación es la fabricación de ATP en la fotosíntesis. A veces ha salido en selectividad diferencia de fotofosforilación con fosforilación. Lo veremos al final del tema. Si veis foto,
es fabricación de ATP en la fotosíntesis, porque necesita luz. Si veis fosforilación oxidativa, es fabricación de ATP, pero en la respiración celular, por oxidaciones que se producen ya sabéis, en el citoplasma, en la glucólisis, en la descarboxilación oxidativa del piruvato, en el ciclo de Krebs, ¿vale? ¿Os acordáis, no? Entonces, esta fabricación de ATP se produce de la misma manera que hemos visto en la mitocondria, aprovechando un gradiente de protones generado por un transporte de electrones que va a ir, en este caso, desde el agua hasta el poder reductor. ¿Veis? Al contrario que en la mitocondria. En la mitocondria iba desde el poder reductor hasta el oxígeno que se transformaba en agua. Y este transporte, puesto que va en contra de energía, es decir, de lo que tiene menos energía el agua a lo que tiene más energía el poder reductor, necesita un impulso, un aporte de energía que lo hace la luz solar. Bueno, dentro de la fotofosforilación tenemos los fotosistemas, que ya hemos hablado de ellos, tenemos la cadena transportadora de electrones y la ATP sintetasa que vamos a comentar ahora. Todo esto tiene lugar en la membrana coidal. Los dos fotosistemas, que los veis ahí con bolitas verdes, están conectados por proteínas de membrana que se llaman cadena transportadora de electrones. Y bueno, pues la cadena transportadora de electrones son moléculas, igual que las que hemos visto en la mitocondria, que cogen los electrones, están ordenadas en este caso de mayor a menor energía, y transportan los electrones desde el agua hasta el NADPH por reacciones redox, reacciones de toma el electrón, que no lo quiero, yo sí lo cojo y se lo doy al siguiente. Estas proteínas que forman parte de la cadena transportadora de electrones son la plastoquinona, el citocromo BF, la plastocianina y la ferredosina. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Y la estructura de la membrana tilacoidal, pues tenemos, ahí tenéis, para dibujarlo más fácil, ¿vale? Tenéis el fotosistema 2, que tiene la proteína P680, la plastoquinona, otra proteína de transporte de electrones, el citocromo BF, que es una patatorra, es una proteína integral de la membrana tilacoidal, la plastocianina, el fotosistema 1 y la ATP sintetasa. La ATP sintetasa no está formando parte de la membrana, de la cadena transportadora de electrones, sino que es la molécula que va a fabricar ATP, aprovechando el gradiente de protones creado por el transporte de electrones. Último, tenéis ahí a la ATP sintetasa, que es muy parecida a la que hemos visto en mitocondria, que es la encargada de fabricar ATP aprovechando el gradiente de protones. Y bueno, ya veremos cómo actúa en la... Con esto terminamos. Hemos aprendido que la fase luminosa de la fotosíntesis se da en la membrana tilacoidal, que en la membrana tilacoidal están los pigmentos, que son moléculas capaces de excitarse e incluso algunas de ellas de ceder electrones a otras moléculas. Y esos pigmentos son las clorofilas A y B y los carotenoides. Los pigmentos se unen y forman fotosistemas, y en el fotosistema tenemos el complejo antena y los centros de reacción. Hemos aprendido cuál es la función de la cadena transportadora de electrones y la ATP sintetasa, y bueno, lo veremos más claramente en la clase siguiente, la necesidad de energía para el transporte de electrones. Bueno, con esto terminamos la clase.